Bueno, lo que dice la Pati en realidad es fundamental para cuando hablamos de constitución y trabajo, porque la verdad es que si no tenemos un reconocimiento expreso del valor del trabajo, la constitución, como parte de la pirámide, todo lo que viene abajo se diluye. Hoy día, ¿qué problemas tenemos? Porque efectivamente tenemos reconocimientos en la parte de los derechos. Si bien hay algunos avances, por ejemplo, el único ¿cómo se llama? Organización intermedia de la sociedad reconocida en la Constitución, salvo cuando se habla de la familia, es el sindicato. Una cuestión súper rara, o sea, no hay mucho reconocimiento, pero la única organización intermedia que se habla por lo menos más de una vez en la Constitución es el sindicato. Sin embargo, esta regulación tan así como a parches que existe, permite y ha permitido, sobre todo en el último tiempo, que el Tribunal Constitucional despoje a los trabajadores de derechos, en razón de una interpretación genuina de la Constitución. Entonces, por ello, a lo mejor no es que nos tengamos que concentrar tanto en establecer derechos, si bien es muy relevante y además tiene un valor simbólico que está en la Constitución y la Constitución dice tal y cual cosa, en la parte, en la caja de máquinas, como decía la Cata, que es el capítulo 1, debe estar el trabajo porque efectivamente desde ahí yo interpreto, leo, legislo. De lo contrario, todo se me diluye. Y eso que se diluye, ¿dónde lo podemos establecer? O sea, hoy día tenemos muchos derechos que están en la Constitución, o sea, que están en el Código del Trabajo, que estaban reconocidos y que el Tribunal Constitucional los ha ido despojando. ¿Ya? Entre ellos los derechos colectivos, que es lo que pasó con la reforma laboral de Bachelet, pero también otras cuestiones que en algún momento no se cuestionaron. Si no me equivoco, fue el año 2005-2006 que se estableció una sanción especial para temas de prácticas antisindicales. ¿Qué pasaba? Las empresas hacen un costo. O sea, ¿cuánto me cuesta infringir la norma? Tanto pago de multa, entonces este es mi costo, pero este es mi beneficio de incumplirla. Entonces, la verdad es que ahí netean sus ganancias. Y las multas en realidad ya no estaban surtiendo efecto disuasivo del cumplimiento de la ley, entonces se estableció que aquellas empresas condenadas por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales no iban a poder licitar con el Estado a través del sistema de compras públicas. En realidad eso inhibía bastante. Pero ¿qué pasó? Se le ocurrió ir al Tribunal Constitucional y diciendo que la norma era desproporcionada porque me estaban sancionando 2 veces, me estaban pasando la multa y más encima me estaban castigando con no licitar con el Estado. Y más encima, y esto partió a propósito de las universidades, que fue la Católica y la Chile, alegando que tenían hospitales públicos, entonces ellos dejaban de poder prestar un servicio a través de esta licitación pública, que era un servicio de utilidad pública al Estado. Ya tenía un cuestionamiento de razonabilidad, pero eso convenció a los miembros del Tribunal Constitucional, pero después tenemos empresas de transporte, de venta, de lo que sea, o sea, hasta, no sé, el negocio en la esquina condenado por prácticas sindicales, alegando la desproporcionalidad. Entonces, ¿qué significa hoy día? Que una medida que permitía disuadir el no respetar derechos fundamentales de los trabajadores. O sea, no estamos hablando aquí porque a usted lo multaron por no llevar bien el registro de asistencia, sino que estamos porque a usted lo condenó un tribunal porque no respetó un derecho fundamental, como decía la Pati, no discriminación, un acoso laboral, un acoso sexual. Por eso lo condenaron. Pero ahora yo voy a decir que eso es desproporcionado. Entonces, esa es la relevancia constitucional. Porque hoy día lo que tiene importancia es que este tema laboral y la Constitución afecta el día a día de los trabajadores. O sea, los funcionarios públicos no podían, no tenían cómo reclamar una vulneración de sus derechos fundamentales. Contraloría no tenía procedimiento, se iba a tribunal y el tribunal le decía yo no soy competente y ahí se le ocurría a cualquiera, podía ser al juez o a la parte, ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decía no, usted es funcionario público, así que no tiene derecho a esta protección judicial.
Entonces, finalmente, ¿por qué es importante la Constitución? Es por eso. Y por eso también es importante que estén estas bases institucionales. Entonces, ahí la Pati hablaba del tema del salario, que tiene que ver con este tema de el salario digno, y ahí ha ido avanzando, o sea, avanzamos hasta el 73, retrocedimos, y hoy día todavía podemos encontrar discusiones sobre que no es necesario establecer, por ejemplo, un salario mínimo, que el mercado se regula, y la verdad es que según los datos estadísticos de distintas fundaciones, incluso el salario mínimo viene a ser la generalidad, y de no existir, la verdad es que estaríamos en peores condiciones. Por otro lado, teníamos los derechos fundamentales en el trabajo, como señalaba la Pati, que esta cosa de la ciudadanía en la empresa, pero ojo, que tampoco basta con esta declaración de principio, porque nuestra Constitución, la de hoy día, bien, mal, como sea, establecía ciertos derechos a la no discriminación, derecho a la integridad física y psíquica, derecho a la honra para los ciudadanos. Pero resulta que el trabajador parece que se sacaba su traje, su corbata, su vestido de ciudadano, y cuando entraba a la empresa se ponía el overol y perdía todos esos derechos. ¿Por qué? Si bien estaban en la Constitución, no tenía cómo protegerlos. Y recién a partir del año 2007, ¿ya? Estamos hablando del primer gobierno de Bachelet, que sale promulgada la ley que cambia el sistema de procedimiento laboral, y que incluye la tutela de derechos fundamentales. Recién ahí los trabajadores pueden hacer efectivos esos derechos fundamentales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en Chile, hace 13 años recién, los trabajadores pueden comenzar a reclamar por un acoso laboral, por una discriminación, porque de lo contrario, lo único que les quedaba era un recurso de protección que tampoco los protegía mucho, no tenía acción. Entonces, ¿por qué es importante que estén en la Constitución? Por eso mismo. Y que no solamente estén en la Constitución, sino que también tengan una protección. Porque hoy día, por mucho que esté, como decía la Pati, que es la retribución, pero uno podría inventar, como buen abogado, uno se le ocurren hartas cosas, que se refiere a remuneración, etcétera, y no es justa, y yo podría entonces pensar, voy a reclamarlo en un recurso de protección, pero resulta que justamente esos derechos no son objeto del recurso de protección. O sea, tampoco me quedo con acción. Entonces, los trabajadores hoy día están como bastante desmejorados en este ámbito constitucional, en esos derechos, y uno que me parece que, yo creo que a la Pati se le fue entre tanta emoción, el derecho a la no discriminación, pero desde el punto de vista de género, como tomando un poco lo que venía hablando la Cata. ¿Es necesario que esté en las constituciones? Sí, es necesario que esté en la Constitución. Y dos cosas, el tema del trabajo no remunerado, que lo comentó la Pati a propósito del trabajo doméstico, de cuidado, y también la no discriminación. ¿Y en qué término? La OIT, porque en algún momento nosotros se abrió esta pancarta de igual pega, igual paga, ¿ya? Que incluso lo manifestó la presidenta Bachelet, me acuerdo en alguno de esos discursos del 21 de mayo. Pero más allá de eso es igual paga para pega de igual valor, porque no necesariamente a lo mejor vamos a encontrar el mismo trabajo, porque también hay distribución de género en el trabajo. Tenemos trabajos que están más feminizados que otros, o otros más masculinizados que otros, pero que tengan el mismo valor, que tengan el mismo esfuerzo. Y eso, ojo, no es una invención nuestra, eso lo dice la OIT. O sea, la OIT es el estándar. Igual salario, ¿ya? Igual ingreso para trabajos con el mismo esfuerzo, el mismo valor. Y eso sí debiese estar también en la Constitución, mirado desde esta perspectiva de la Constitución feminista. Y ahora, derechos específicos laborales, libertad sindical. Y la libertad sindical
algo aparece muy vago en la reforma que se presentó a fines del 2010, o sea, a principios del 2018, fines del gobierno de Bachelet, pero la libertad sindical tiene 3 patas: sindicación, negociación colectiva y huelga. Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un derecho que se reconoce al derecho a constituir sindicatos en la forma establecida por la ley. Ahí ya se le pone un límite. En términos internacionales existe esta libertad de constituir sindicatos sin mayores restricciones ni intervención de la autoría. Acá tenemos un tema que el legislador principalmente, y que lo traspasa a la administración, que viene siendo la Dirección del Trabajo, siempre actúa como con una sospecha al sindicato. Entonces siempre hay trabas. Ay, pero ¿cómo van a llegar y se van a constituir así nomás? Porque mira, lo que pasa es que se constituyeron en el sindicato para después alegar un fuero, son el sindicato del día después, son fueros truchos. Esa es la lógica y el pensamiento que ha tenido nuestro legislador en el último tiempo, o al menos las mayorías que se han implementado en el Congreso finalmente. Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos a la Dirección del Trabajo, no solamente que tenga este derecho a constituir sindicatos, sino que, por ejemplo, para los sindicatos interempresa, una Dirección del Trabajo que le tiene que dar hora, que se tiene que constituir con un ministro de fe de la Dirección del Trabajo, que tiene que hacerlo dentro de plazo. Entonces esta libertad ya de sindicación no está en los términos internacionales, y como están endeble en la Constitución, pasó. Y pasó y quedó así en la ley. De hecho, bueno, eso no fue objetado en el Tribunal Constitucional. Y además tiene un tema re importante: le restringe derecho a participar al sindicato en actividades político-partidistas. ¿Ya? Los dirigentes sindicales tienen prohibido ser candidatos a diputados, parlamento. Hoy día en la constituyente se les permite, y ahí todavía hay una discusión porque se les suspende su mandato mientras sea candidato y mientras esté, si es electo en la constituyente, pero que eso ya es un avance, porque si no mantendría la prohibición constitucional de no poder ser candidato. O sea, tienen que renunciar a su calidad de dirigentes sindicales para poder ser parlamentarios, por ejemplo, en el caso actual de la Constitución chilena. Esa es la sindicación. Está mirada siempre de un punto de vista muy de libertad individual. O sea, si yo quiero me afilio, si yo quiero no me afilio, pero no desde el punto de vista del sindicato como un sujeto, como un actor político, como un actor social dentro de la construcción de un Estado social de derecho. O sea, el sindicato es un actor. Y eso se debe relevar, porque el sindicato, aparte de, obviamente, es un conjunto de trabajadores que se unen con un fin, que son sus fines particulares de sindicación, pero el sindicato en sí es un actor y que tiene que tener derecho. ¿Por qué tiene una relevancia esto? Porque viene la segunda pata de la libertad sindical, la negociación colectiva. Y nuestra actual constitución nos dice, y por eso hay que tener mucho ojo con las comas, los puntos y las palabras, como decía la Patti, porque lo que dice nuestra constitución dice: la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores. Esa pura frase. Es bonita, suena bien, pero si la vamos a desmenuzar, primero dice la negociación colectiva con la empresa en que laboren. ¿Hay que nos está diciendo entonces ya la Constitución? Que la negociación colectiva está circunscrita solamente al ámbito de empresa, y en la empresa donde trabajan estos trabajadores, ya ni siquiera en el holding, no, en la empresa, en esa pura empresa. Y eso nos cierra a cualquier posibilidad de hablar de negociación ramal. No es un tema que se deba resolver en la Constitución, pero la Constitución no debiese restringir esa posibilidad de los sindicatos de poder asociarse de alguna manera que les permita negociar de manera ramal. ¿Ya? Y ojo que aquí la discusión que se dio en materia laboral, cuando se discutió la reforma,
fue terrible. O sea, ¿cómo le van a poner las mismas condiciones al kiosquero o al panadero que tiene su panadería con 3 trabajadores a el gran retail que hace pan por montones? La verdad es que eso es una caricatura. Existen, la mayoría de los modelos internacionales tienen negociación ramal con estándares mínimos y de ahí para arriba van negociando con sus determinadas empresas. Pero hay como un rubro o ciertas características básicas para cada uno de los rubros. Incluso en esta materia de los trabajadores de plataforma, se han incluido, por ejemplo, en Uruguay, los han tratado de incorporar a algunos de los rubros que tienen características y derechos básicos ya negociados colectivamente de manera ramal. Y en esta negociación ramal, por ejemplo, en la uruguaya, que en realidad es como el sueño del laboralista Uruguay, no solamente participan las asociaciones de empresas, las federaciones o grupos de sindicatos del área, sino que también participa el Estado. O sea, es una negociación tripartita. Pero más allá de cómo avanzamos o no en una negociación ramal, lo importante es que la Constitución no tenga las trabas. ¿Y aquí qué pasó? Entonces el Tribunal Constitucional dijo, el sindicato no es el que negocia, por lo tanto no hay titularidad sindical. Aquí el que negocia es el trabajador. Y por ello dijo, entonces son válidos los grupos negociadores de trabajadores. Porque aquí no es el que tenga el derecho a negociar, es el trabajador. ¿Y qué es lo que establecía, por ejemplo, la reforma de Bachelet? Era titularidad sindical. Donde hay sindicato, negocia el sindicato, pero no se cerraba la posibilidad y cumplía además los convenios de IT, pero donde no hay sindicato, sí pueden asociarse los trabajadores y armar un grupo de negociación, pero donde no hay sindicato. Porque lo que existía antes era claramente una competencia desleal, porque normalmente el empleador armaba un grupo negociador, le daba los mismos o mejores beneficios que el sindicato, y resulta que ese grupo negociador no pagaba cuota, se le extendían los beneficios sin pagarle al sindicato, y por lo tanto, que era mejor, además en una cultura más individualista, para el trabajador es, ¿para qué me voy a meter en lío? Me meto al sindicato, voy a ser mal visto. Más encima le tengo que pagar cuota al sindicato. Me voy al grupo negociador, que hizo el empresario. No pago cuota y tengo los mismos beneficios y además nadie me va a mirar mal. Perfecto, negocio redondo. Entonces, ¿por qué es importante? Importante el tema de la negociación colectiva como está escrita, porque permite avanzar en estos derechos. Y finalmente la huelga, que en nuestra Constitución expresamente no está reconocida, si bien hay varios autores que finalmente concluyen que sí está reconocida porque dice no tendrán derecho a huelga. Entonces, si yo digo que hay alguien que no tiene derecho, entonces estoy reconociendo implícitamente el derecho. Es darse la vuelta larga, que mejor que diga que se reconoce el derecho a huelga. Y recién en la reforma del 2016, que es la reforma laboral de Bachelet, se reconoció la huelga como un derecho fundamental, pero solamente en el ámbito del Código del Trabajo, ¿ya? Y se le reconoce como un derecho a huelga que se ejerce colectivamente por los trabajadores. Ojo, y que ahí también hay que hacer las críticas y autocríticas. El proyecto original de Bachelet decía, es un derecho fundamental que se ejerce pacífica y colectivamente por los trabajadores. Entonces, la huelga, tenemos que ponerle entonces el pacífico. Muchos dirigentes decían, bueno, entonces vamos a tener que ir a hacer huelga con mimos, porque a lo mejor si yo toco un silbato, eso no va a ser pacífico para alguien. ¿Ya? La huelga es un derecho, en realidad, un derecho de resistencia de los trabajadores, cuando ya no hay más que posibilidad en el diálogo. Y si ustedes efectivamente lo conversan con trabajadores, con dirigentes sindicales, la verdad es que nadie quiere la huelga, porque al final siempre los que salen perdiendo son los trabajadores. O sea, poner la huelga como que es el objetivo principal de los trabajadores es un gran error. Los trabajadores buscan beneficiar a sus asociados, sus socios, pero siempre tratan de evitar la huelga. Y la negociación colectiva, obviamente que sin una huelga efectiva, real, que asuste, la verdad es que no permite una mayor negociación porque la huelga es lo que permite equiparar esa cancha. O sea, que la empresa sepa que corre un riesgo, la huelga, y que
ante ese riesgo, que es la única herramienta de presión que tienen los trabajadores, se puedan negociar mejores condiciones laborales, que la negociación colectiva sigue siendo, a pesar de lo disminuida, de lo menguada que está, el mayor mecanismo de democracia al interior de la empresa y el mayor mecanismo de aumento de beneficios de los trabajadores, ¿ya? Aunque cada vez es bastante menor porque se limita casi a lo que establece la ley. Entonces, este es importante el concepto entonces de mantener la huelga, y ahí, bueno, otros temas que son relevantes es que si esta huelga está solamente es aquella que establece la ley, o hay otros espacios de huelga que no solamente son aquellas que están establecidas en la negociación colectiva reglada, ¿ya? Y todo esto está consagrado en los pactos. O sea, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho de fundar sindicato y de afiliarse a esto para la defensa de sus intereses. Y esto, ¿a qué relevancia tiene? Y aquí toco como el último punto del temario, en ese sentido que tiene que ver con los tratados internacionales y esta referencia que se hace en la reforma constitucional, que dice que el texto de la nueva constitución, que se someta a plebiscito, deberá respetar el carácter de la República, el Estado de Chile, el régimen democrático, las sentencias judiciales y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y desde el punto de vista laboral, esto es muy relevante porque tenemos normas sobre igualdad y no discriminación en tratados OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los convenios, o sea, los de derechos humanos, sociales, civiles, ratificados por Chile, los convenios OIT, principalmente libertad sindical, negociación colectiva, funcionarios públicos. Hoy día hay una campaña para ratificar el convenio 190, que es uno de los últimos convenios OIT sobre temas de acoso sexual, igualdad de remuneración en el trabajo, seguridad social. O sea, tenemos un piso, y que si tenemos convenios ratificados, entonces ese piso debiésemos mantenerlo en la Constitución, porque además están ratificados por Chile. Y por último hay un tema que solamente lo voy a dejar enunciado, porque tampoco lo hemos avanzado mucho más en la discusión, pero que también en este carácter colectivo, y que está establecido en muchas constituciones, es el derecho de información y la necesaria consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo económico y de las empresas. O sea, aquí va de una intensidad desde la información hasta que la mayor intensidad hasta la cogestión, ¿ya? Pero eso también está recogido en algunos convenios de la OIT y en varias constituciones, que también es una forma de participar colectivamente en esta sociedad, en realidad, que conforma el trabajo. Y lo último a que me voy a referir es el tema de la seguridad social, que si bien ahí hay varias áreas y da como para hablar mucho, lo importante acá es tener, primero, la seguridad social no solamente es pensiones, ¿ya? Para que lo tengamos claro, cuando hablamos de seguridad social no solamente hablamos de pensiones, hablamos de maternidad, temas de enfermedad, las licencias médicas, eh, los accidentes del trabajo, seguros de desempleo, de invalidez, vejez, sobrevivencia. De eso hablamos en general de seguridad social y, por ejemplo, y lo comentamos con la Pati antes de entrar acá, nosotros tenemos una ley que es súper antigua, ya su número, la 16.674, si no me equivoco, bueno, por ahí se me enredan los números, que es la de accidentes del trabajo. Y ahí hay un tema de un seguro. Cada trabajador cotiza, hay aportes de los empleadores, están administradas por las mutuales, funcione bien o mal, tiene un sentido solidario, tripartito, y que busca proteger a los trabajadores independiente de cuánto yo coticé, de cuánto ganaba, de qué trabajo realizaba, ¿ya? Y a eso apuntan estos temas de seguridad social. Hoy día la mayor cantidad de discusión en materia de seguridad social, estamos hablando de pensiones. Y en esa área, en pensiones, yo creo que aquí hay que anotar esto. La OIT
Y por eso aquí que tampoco es como que estamos inventando la rueda. O sea, la OIT establece 5 principios fundamentales para efectos de seguridad social. Cobertura universal. ¿Ya? Cobertura universal que se refiere tanto a una cobertura universal subjetiva que sea para todos, ¿ah? Y también objetiva que tenga que ver con el tema que sea para todos por igual. Suficiencia, o sea, que esa cobertura sea suficiente para las necesidades que tienen los pensionados, por ejemplo, en este caso. Esa suficiencia basta con que se establezca como un principio. Yo podría hoy día decir, mire, la pensión debiese ser de 300 lucas o debiese ser de 200 lucas. Pero la suficiencia me va a determinar cuánto va a ser el monto. Si a mí el Estado, entre los demás derechos, tengo una garantizada salud, tengo garantizada vivienda, tengo garantizada, no sé, educación para los hijos, tengo garantizado quizás ingresos de otra índole en medicamento, a lo mejor la suficiencia va a significar una pensión de menor valor, de menor cantidad, pero me va a permitir esta subsistencia. El otro principio, solidaridad, sistema solidario. ¿Ya? Hoy día solamente nosotros tenemos un sistema con un aporte de uno de los actores, el trabajador. No, salvo la pensión solidaria, no hay un aporte del empleador, que eso también es parte de la composición de los sistemas de pensiones, el tripartismo, Estado, empleador y trabajador. Porque además no solamente esto, si bien se sustenta con los trabajadores, pero finalmente tiene un beneficio ciudadano, ¿ya? Sostenibilidad, es decir, que sea un sistema sostenible en el tiempo. Tampoco podemos, uno de los principios que establece la OIT es que sea un sistema sostenible y no que sea un sistema que va a poder pagar pensiones 10 años y después no va a saber cómo van a pagar porque de dónde se sacan los recursos. Y participación en este espacio tripartito de todos los actores que están involucrados, y ahí volvemos a este actor político sindicato, ¿ya? Que también es necesario para la participación en esta área. Y lo curioso es que nuestro país sí tiene ratificado el convenio de la OIT, pero el convenio de la OIT establece 9 principios y le basta con que uno cumpla 3 para ratificarlo. Pero estos principios son responsabilidad del Estado, derecho a prestaciones prescritas por la ley, considerar los diversos métodos y enfoques, una realización progresiva, respeto a los derechos y dignidad de las personas cubiertas. O sea, ese principio debiésemos tenerlo adscrito, porque ahí claramente estamos en un sistema de pensiones que no tiene este respeto, no discriminación e igualdad de género, sostenibilidad financiera, fiscal y económica, gestión financiera y administración sana, responsable y transparente, y participación tripartita y consulta con organizaciones representativas. Estos son los principios de la OIT, pero Chile solamente adscribe a 3 de ellos y por lo tanto tiene firmado el convenio. Eso es como en general y a grandes rasgos como las áreas laborales que nosotros hemos identificado necesarias en una nueva constitución. Principalmente son derechos que en la mayoría están, pero se deben reforzar principalmente en este primer punto que desarrolló la Patti, en el valor del trabajo en las bases de la institucionalidad.